Hola a todos, bienvenido a Tática Web. Mi nombre es Carlos Jardín. Yo soy líder de ingeniería en Latinoamérica para Netscope. Ahí estoy muy contento de estar acá una vez más con Tática Web, con Ed, con el equipo. Bueno, arrancamos con nuestra presentación aquí de Netscope. Básicamente hoy les comparto un concepto que estamos básicamente trayendo al mercado. Es un concepto nuevo, ¿sí? Digamos que es algo que aún no ha sido trabajado en otros lugares, entonces nos permite tener orgullo de lo que vamos a presentar y espero que puedan disfrutar la presentación, que puedan aprender, que puedan compartir conocimiento que, bueno, en Tática Web es el mejor momento, ¿no? El mejor lugar para compartir conocimiento. El tema de la charla hoy es ¿por qué Zero Trust Data Protection puede superar las estrategias tradicionales de protección de datos? ¿Sí? El tema ambicioso, básicamente porque habla de Zero Trust y mezcla con el concepto de Data Protection, pero seguramente ahí avanzamos, las cosas se van a poner más claras, ¿sí? Bueno, un poco ahí de nuestra agenda, del contenido de la presentación. Todo acá se pasa alrededor del tema de protección de datos, ¿sí? Arrancamos la presentación hablando por qué la protección de datos es tan relevante hoy en día, ¿sí? Sabemos que no es más un tema exclusivamente técnico, sino un tema de negocio, un tema estratégico. Voy a traigo acá algunos ejemplos para que te pueda ahí quedar un poco aún más claro cómo estamos, ¿no? ¿Cómo se filtran los datos? Acá como el segundo tema de la presentación, ¿sí? ¿Cómo se filtran los datos? ¿A dónde van los datos? ¿No? ¿Quién está detrás de esto? Sí, porque antes el tema de filtración de datos era un tema, bueno, ahí se pensamos 10, 15, 20 años, era un tema de curiosos, sí, era un tema de intentar lograr algo, bueno, errado, pero que llamaba atención de la industria, de todo. Hoy no, hoy es un tema básicamente de, de grupos criminosos, de personas que están buscando ventajas competitivas, que están buscando algo que de verdad básicamente dañar una imagen, dañar una empresa y claro, tener ventaja con la información. Claro, se vende la información en la internet, se gana mucho dinero con esto y les voy a compartir un poco sobre este tema. ¿Cómo funciona la protección de datos tradicional? Este tema acá es muy importante durante la presentación porque, bueno, a nosotros como Netscope sabemos, trabajamos todos los días en proyectos, estamos con clientes que están ahí empezando, que ya tuvieron mucha experiencia con proyectos de protección de datos y sabemos que mucho del mindset, mucho del conocimiento que hoy tenemos todos nosotros, muchas cosas se cambiaron, ¿sí? Entonces muchas veces estamos intentando ahí resolver un problema, pero con una solución que ya no se aplica o en un lugar específicamente a donde mi información ya no más está, ¿sí? Y por fin termino al final hablando un poco ahí del concepto de Zero Trust Data Protection y abrimos para preguntas. Hay una sesión de preguntas, dudas y respuestas, ¿sí? Bueno, ¿por qué la protección es tan relevante? ¿Sí? El tema de las normativas, acá en Brasil, por ejemplo, como muchos saben, el tema de la LGPD es una normativa particular en Brasil. Bueno, preocupa a muchos porque antes era un tema de compliance interno, pero básicamente hoy es un tema de ley, es un tema de estar de acuerdo con que el gobierno exige de las empresas para que puedan operar
sin dañar los datos, sin perder los datos personales de las personas, obviamente. Y las normativas, ellas están siempre ahí mirando las personas, ¿sí? Hablan de los derechos civiles de las personas. Entonces son datos personales, son datos que sí importan a las empresas, pero básicamente es un dato personal, ¿sí? Entonces nosotros vemos que el tema de protección de datos se evolucionó mucho para proteger este tipo de información, pero algo que antes estaba más fuerte y hoy, después de las normativas, se vuelve un poco más calmo, digamos así, el tema de la protección de los datos comerciales, ¿sí? De los datos de la estrategia del negocio, a dónde camina mi empresa, cuál es el tipo de información que debo proteger, cómo arranco con un programa de clasificación, con un programa de protección de datos. ¿Sí? ¿Qué es estratégico para mi negocio? ¿A dónde estamos invirtiendo tiempo y dinero para tener ventajas en la industria? Entonces, este tema de protección de datos comerciales también ahí es muy importante. Y no iba a decir por otro lado, pero la verdad es que si las empresas ahí tienen problema con normativa o tienen problema en proteger datos comerciales, datos estratégicos, esto termina por dañar la reputación del negocio. Y hoy nosotros sabemos, ahí todos nosotros estamos en la internet, en esta vida de pandemia que estamos todos encerrados, compramos por internet, ¿sí? Y no queremos comprar de empresas que sabemos o que siempre están involucradas con problemas de filtración de datos, ¿sí? Nuestra información es algo que no queremos que esté en todos lugares, no queremos perder, no queremos tener problemas con nuestros documentos, con fraudes, que es algo común ahí después que un dado se filtra, ¿no? Y el tema de la reputación es un tema muy importante porque nosotros como técnicos en tecnología entendemos el tema de las normativas de protección de datos comerciales, pero cuando hablamos de reputación, básicamente podemos involucrar personas de negocios en nuestras conversaciones y esto nos ayuda. El tema de la competencia, sí, este es muy importante porque escucho todos los días de nuestros clientes del mercado que muchas veces cuando se pierde algo que se invirtió mucho para lograr, se vuelve complejo tener la ventaja competitiva, ¿sí? Tener algo que se invirtió mucho para ser una empresa distinta. Pensamos ahí una empresa de retail, una banca, por ejemplo, que tiene una manera de hacer el onboarding de su cliente más rápido. Si esta información se pierde, claro, acá estoy hablando de un negocio grande, pero si esta información se pierde una fintech, en una empresa menor, el impacto en el negocio muchas veces es grande. Muchas veces las empresas pierden años, 5, 8 años de ventajas en el campo por tema de perder información. O sea, hoy no hay nada más importante que la información. Y estoy seguro que este tipo de lámina, que este tipo de pitch, de conversa, todos acá ya la tienen claro, ¿no? Pero no hay nada más importante ahí que la información, ¿sí? Bueno, ¿cómo se filtran los datos? Y acá en la presentación yo voy a compartir con ustedes un reporte, uno de los reportes que más me gusta, el reporte de Verizon, ¿sí? Donde evaluaron casi 160,000 incidentes, ¿sí? Básicamente fueron 160,000 incidentes que lograron a capturar, pero básicamente evaluaron 32,000 porque en estos 32,000 ahí tenía una calidad de lograr llegar, de lograr efectuar una investigación, de tener detalles
de las filtraciones de datos. Para los que tienen interés en leer este reporte, acá está el enlace. Sí, este reporte es buenísimo, Verizon Data Investigation Report. Sí, y de los 32,000 eventos, incidentes que fueron evaluados, de verdad, 3,950 resultaron en un problema de filtración de datos. Entonces, nosotros vamos a hablar acá un poco de estos resultados. En términos de estadísticas, quiero compartir con ustedes algunos números que llaman mucho nuestra atención. Básicamente, cuando hablamos de tácticas de filtración de datos, bueno, 45% acá fueron problemas que sucedieron después de hacking, ¿sí? Ataques externos básicamente, y el 22% que aquí está fueron eventos que ocurrieron después de errores, equívocos de configuración o de manera sencilla, alguien que pone, bueno, que sube un archivo en un folder, en una aplicación en nube, en un server que de verdad ahí no debería de tener acceso, pero bueno, un error que muchas veces cuesta dinero, ¿no? Cuesta la información. El 22% fueron ataques sociales, ¿sí? Ahí con ingeniería social, ataques más avanzados, a donde los grupos que buscan tus datos están siempre intentando información confidencial, información de dónde trabajas, de tu teléfono, tu correo, intentan pasar por otras personas. La verdad es que muchas veces acá podemos ver que 22% ahí resultaron de estos tipos de ataque. Es básicamente el 17% ahí de las tácticas utilizadas, malware, solamente malware, ¿sí? Cuando hablamos de hacking, estamos hablando de algo más avanzado. Cuando hablamos de malware, básicamente un software, ¿sí? Claro, proyectado para ahí buscar, bueno, robar, por obtener información de terceros. ¿Y quién está detrás de esto? Bueno, volviendo, toda la información que les comparto acá está en el reporte de Verizon, ¿sí? El 70% de los actores son externos. Y les digo que yo leo este reporte por, bueno, al menos los últimos 5 o 8 años ahí, y esto ha siempre sido así. Siempre está, cuando vi que los actores externos significaban menos, estaban como 60-65% de los incidentes. Pero ahora, en el último reporte que acá estamos viendo, el 70% de los actores eran externos, ¿sí? Grupos criminosos, ¿sí? Bueno, estaba ahí por detrás del 55% de las filtraciones, y el 30%, ¿sí? Básicamente el 70-30 acá, con actores internos, ¿sí? Empleados, personas que tenían permisiones especiales, administradores, básicamente aquellos que confiamos que están dentro de nuestras empresas. Lo que es interesante ver acá es el 70%, ¿no? Que muchas veces invertimos mucho en protección interna, en control de acceso. Claro que también mezclamos los conceptos de manera a veces equivocada, ¿sí? Pero lo que pasa es que las personas, las entidades que buscan nuestra información están afuera, ¿sí? ¿Cómo se filtran los datos? Bueno, el tema importante acá que el 72% se involucran en empresas que son grandes, son de empresas que son grandes, y el 28% ahí, empresas que son, bueno, que son pequeñas, ¿sí? Otro tema importante, ¿cuáles son los motivos que los datos, por qué buscan los datos, cómo buscan los datos, y cuáles son los assets que fueron targeted para este tipo de problema? El 43% ahí estaba involucrada aplicaciones web, ¿sí? Y esta pregunta acá es básicamente cuáles son los puntos en común
¿Cuáles son los puntos que tiene ahí que es más común encontrar en los 3.950 filtraciones de datos? 86% de las filtraciones de datos fueron motivadas financieramente. Sí, este tema acá nos importa mucho porque, como ya decimos, ¿no? No es, bueno, no es algo que se hace porque le gustan, sí, porque hay un mercado, porque se captura la información, se vende la información y todo hay un costo. Ahí vamos a platicar de esos costos en las próximas láminas, si no me equivoco. Pero básicamente casi que todos ahí tuvieron una motivación financiera, ¿sí? Y para Latinoamérica, ¿cómo los datos se comportan para Latinoamérica y Caribe? ¿Sí? El 71% de los actores estaban motivados financieramente. En el reporte, el reporte de Verizon, hay la información, hay el breakdown, hay los números específicos para Latinoamérica. Entonces, ahí sabemos que, bueno, 7 cada 10 incidentes de filtración de datos, sabemos ya que tienen motivación financiera, ¿sí? El 62% de los incidentes fueron de hacking o attacks, ¿sí? O sea, actores externos motivados financieramente, como estamos viendo, pero también que tienen las herramientas necesarias para efectuar un ataque. Y el 93% no, hay básicamente actores externos. La historia quizás ahí sea mejor contada, ¿sí? Diciendo que el 93% son de actores externos y que hay el 71% motivado financieramente y utilizando de herramientas de tácticas avanzadas o ataques para llegar dentro para superar la protección y capturar los datos, ¿sí? ¿Y qué están buscando? ¿Qué buscan estas personas? ¿Sí? En el reporte de Verizon, ahí podemos ver que básicamente aplicaciones web, ¿sí? La información que está dentro de las computadoras, dentro de las máquinas y correo. Son los 3 temas principales, ¿sí? Web, aplicaciones SaaS y correo electrónico, básicamente la información que buscan, ¿sí? ¿Y a dónde van los datos? Ahí está claro ya, acá yo tengo un poco de información de Dark Web, ¿sí? De precios básicamente de Social Security Number, precio de una driver license, precio de cuánto cuesta un dato de pasaporte y bueno, un dato médico, ¿sí? Una tarjeta de crédito. Esta información que les comparto acá ya está antigua, ¿sí? El enlace está aquí, ¿sí? El enlace de Expedia, pero si ustedes quieren buscar un poco más de información actual, les comparto acá lo que llaman Dark Web Price Index 2021, ¿sí? De Privacy Affairs. Ellos tienen ahí mucha información actualizada de los precios, ¿sí? Pero la verdad es que esto nos daña mucho. Acá estamos hablando de datos personales, ¿sí? Imagínate una estrategia comercial, una estrategia de marketing o la estrategia corporativa, ¿cuánto cuesta? ¿Sí? Bueno, acá de nuevo, solo para decir una vez más que los actores externos son aquellos que buscan nuestra información. ¿Sí? En gran parte de los problemas hay siempre alguien afuera que está involucrado. Y cuando hablamos de actores externos, muchas veces pensamos que es básicamente personas, pero la verdad es que no. ¿Sí? Siempre que hay una manipulación de datos, siempre que alguien o algo toca el dato, no es básicamente persona, pero sino personas y aplicaciones, ¿sí? Los datos, este es una frase que me encanta. Bueno, es una frase muy sencilla, pero es interesante entenderla, ¿no? Los datos no se filtran,
por sí mismos, ¿sí? Esto es obvio, pero por otro lado, importante entender que siempre hay algo intentando manipular, intentando tocar, mover la información. Y este algo en el concepto de Zero Trust que ya estamos acá para entrar a discutir un poco, a este algo llamamos identidades, ¿sí? Y el concepto de identidades en verdad está lejos, ¿no? De los temas de protección de datos y es lo que queremos cambiar acá, es lo que Netscope está intentando cambiar en el mercado. Pero, ¿dónde estamos fallando? Y acá mis dos últimas láminas antes de entrar en el concepto de Zero Trust Data Protection. ¿Dónde fallamos? Básicamente el problema de protección de datos es, bueno, se desarrolla alrededor de procesos que en mi opinión es el tema más importante, ¿sí? Establecer procesos claros, establecer un programa de protección de datos a donde las personas de negocio se involucran, ¿sí? Y después pensamos ahí en tecnología que básicamente se aplican para proteger, para poner en práctica los conceptos, los procesos que fueron establecidos anteriormente. Así funciona. Y el tema también de identidades, el tema de persona, sí, pero acá yo estoy reemplazando por el concepto de identidad. En el proceso, a donde más veo que sufrimos mucho es la falta de alineación con el negocio. Si no hay alineación con el negocio, ni siquiera sabemos qué queremos proteger. Si no sabemos qué queremos proteger, ¿cómo vamos a justificar una inversión? ¿Cómo vamos a justificar un proyecto de protección de datos si, bueno, no sabemos qué queremos? ¿Sí? Otro tema importante, subestimar la clasificación de los datos, ¿sí? No, veo veo siempre poca atención, ¿sí? La verdad es que poca atención en la clasificación de datos. Se cree que lo más importante ahí es algo como alinear el negocio y entender cuáles son los datos, pero no se asigna una clasificación adecuada. O sea, cuando el tema se vuelve más tecnológico, cuando vamos a utilizar la tecnología, ya no sabemos cómo reaccionar porque no tenemos la clasificación clara, no sabemos la información que es totalmente pública, la información que es interna, pero que se restringe a un público específico. No tenemos esta diferenciación y esto nos complica mucho. ¿Sí? El tema de user awareness, ¿sí? De capacitar, de compartir conocimiento con el usuario, de entrenar a las personas, de educar a las personas qué información está manipulando, está moviendo, porque, bueno, para nosotros que somos expertos, todos los que están acá son personas de tecnología, ¿no? Sabemos claramente, ¿no? Qué hacer, qué no hacer. Sí, muchos de nosotros sabemos, pero las personas, el promedio ahí de los empleados, de las personas que ahí están, la verdad es que no. Entonces, estrategias de entrenamiento, de cursos, de compartir con tu cuesta la información, es algo que siempre genera puntos positivos en la estrategia general de protección de datos. Cuando hablamos de identidad, falta de información contextual. Esto acá es muy clave porque a veces estamos intentando aplicar un control en un flujo de información, pero básicamente la información no tiene un valor externo. Sí, estamos intentando aplicar protección de datos en un lugar equivocado o muchas veces no tenemos el contexto de la persona que está ahí manipulando, está moviendo la información. Falta de gestión de riesgo, y cuando hablamos de riesgo, estamos hablando de algo que es subjetivo, algo que no es exacto. Entonces, muchas veces no estamos evaluando los riesgos de la mejor manera.
¿sí? Riesgo no tiene nada que ver con temas de sí o no, tiene que ver con temas de evaluación continua, ¿sí? Y esto falta mucho en los proyectos, en los programas de protección de datos. El comportamiento malentendido también ahí tiene un poco de relación con riesgo, porque se pone difícil entender qué es un comportamiento malentendido y qué es una actividad de hecho sospechosa. Sí, y este tema de comportamiento es algo que también no se mira de la manera adecuada. Del lado de tecnología, lo que más veo particularmente son los errores arquitectónicos, ¿sí? Inversión en lugares, en ambientes a donde el dato ya no más está. ¿Sí? Inversión en un proyecto de protección de datos de storage interno, pero mientras la empresa está yendo hacia la nube, mientras la empresa ya utiliza Office 365 y ahí tiene su OneDrive, o utiliza Google Drive, o utiliza Dropbox, y el proyecto el proyecto que se está desarrollando está enfocado en protección on-premise. Son errores arquitectónicos que también ahí tiene que ver con visibilidad y cobertura. Voy a dejar un poco más claro en la próxima lámina también. Y el tema de experiencia del usuario. Muchas veces ahí aportamos, instalamos, desplegamos algo, un agente en la computadora. Sí, acá nosotros en Netscope no creemos que se pueda arreglar el problema de protección de datos dentro de la máquina de los usuarios. Sí, lo que nosotros nos proponemos ahí, acá no es una presentación de tecnología, sí, pero entendemos que este tema de protección se debe gerenciar desde la nube. No debemos dañar, no debemos hacer la vida de las personas que utilizan muchas veces computadoras que no son las más nuevas, más difíciles, ¿sí? Las personas deben de estar listas para hacer su trabajo, ¿sí? Y no ahí, bueno, no queremos dañar ahí, no queremos consumir, utilizar todos los recursos de las computadoras. Sí, el tema de Zero Trust, cuando decimos que la estrategia de Zero Trust Data Protection puede superar las estrategias tradicionales, estamos hablando de tecnología y estamos hablando de identidades, ¿sí? Y el tema de proceso, que digo una vez más, es el tema más importante, no es un tema que vamos a tocar de ahora adelante, ¿sí? ¿Cómo funcionan acá las tecnologías tradicionales de protección de datos? No voy a entrar mucho en detalle, ¿sí? Para no volver, para que no sea una presentación tan técnica. Sí, esta lámina está muy interesante, pero ahí les comparto con un poco menos de detalle, ¿sí? Pero básicamente nosotros cuando estamos dibujando, estamos en fase de design de un proyecto de protección de datos, usualmente tenemos ahí tres maneras de mirar el problema. Primero, entender cuáles son los datos que están en uso. Después, cuáles son los datos que están en tránsito o que están se moviendo, y los datos que están en reposo, ¿sí? Con esta óptica, de esta manera, nosotros podemos, como hacemos hoy, ¿no? Como muchos de nosotros hacemos hoy. De esta manera, en cajas, ¿sí? El data en uso, el data en tránsito, el data en reposo, podemos identificar acá cuáles son los casos de uso, qué queremos cubrir, qué buscamos proteger, ¿sí? Y lo que está claro es que muchas veces estamos ahí invirtiendo en proyectos de Endpoint DLP, de DLP Endpoint, y básicamente lo que queremos cubrir es el tráfico web, ¿sí? Hasta porque hoy lo que seleccioné acá, el uso compartido de red interna y el uso de
de pendrive, el uso de dispositivos periféricos, de USB, bueno, se vuelve cada vez, está cada vez menor. No más utilizamos la USB cuando tenemos cuando tenemos nuestros storage en la nube, cuando tenemos Dropbox, cuando tenemos Google Drive, cuando tenemos OneDrive. Compartimos información, la información está en todo lugar. Sí, muchas veces subimos algo a una pendrive, a un dispositivo periférico, a una USB, y perdemos la información. Bueno, este es un grande problema, no solo a nosotros, pero muchas veces a los negocios. Pero para el data en uso, muchas veces las empresas ahí buscan arreglar esta problemática con DLP Endpoint. Para el dato que está en movimiento, ¿sí? El DLP de red, ¿sí? Los appliances, los equipos de prevent y los equipos de monitor, ¿sí? Son appliances de red, appliances muchas veces físicos, otras veces virtuales, pero bueno, tiene ahí sus limitaciones. Y para los datos que están a reposo, bueno, muchas veces buscan resolver con DLP Discover. También un appliance que busca información, que hace un scanning, ¿sí? Un scanning del repositorio. Acá estamos básicamente hablando de servidores de archivos, estamos hablando de storage interno, estamos hablando también de bases de datos, pero todo interno, ¿sí? Son appliances que no tienen ningún conocimiento de aplicaciones SaaS, no tienen ningún conocimiento de web, solo se puede utilizar una tecnología así si se está considerando que toda su información está dentro de la empresa, lo que hoy ya no es más verdad, ¿no? Acá tengo algunas preguntas que dejan un poco claro por qué bueno, ahí nuestra opinión, por qué que estas tecnologías de esta manera ya no más funcionan, ¿sí? Primero porque son tecnologías que no tienen visibilidad de riesgo, no hablan de riesgo, no entienden las tecnologías que aquí están tradicionales, no entienden de aplicación, no entienden de servicio, no saben qué aplicación es aquella que alguien se está intentando subir. Si no sabe si aquel cloud storage, que no es OneDrive, que es, por ejemplo, ZipShare, una plataforma de compartir información, ¿sí? No se sabe si esta aplicación es una aplicación con buena reputación, si es una aplicación con alto riesgo, ¿sí? Entonces, este tema de riesgo es un tema que no se toca cuando hablamos de las tecnologías tradicionales. El tema también de la actividad y el contexto del usuario. Son soluciones básicamente que no entienden el concepto del usuario moderno. Muchas veces nosotros estamos autenticados a través de una solución de IDP. Muchas veces nosotros estamos autenticados de maneras distintas y no estamos ahí solo respetando lo que hoy conocemos como, aún conocemos, ¿no? Como Active Director en nuestro data center. Entonces, muchas veces este universo de autenticación está aún más grande que estaba antes. Y la verdad es que, bueno, estas tecnologías más tradicionales no toman en consideración este contexto del usuario. Si el usuario está remoto, si el usuario está desde la oficina, si el usuario está en un país donde nunca estuvo y está utilizando una computadora personal para acceder al correo corporativo. Son temas que las tecnologías tradicionales no pueden entender, ¿sí? ¿Qué se puede hacer con el tráfico dentro o el tráfico en la nube? El tráfico que no se puede ver desde el data center. Si el tráfico, por ejemplo, una aplicación SaaS que llama o que busca comunicación, conectividad con una base de datos que está en la nube también. Son tráficos que no se miran desde una perspectiva interna. O sea, de nada vale los controles que aquí están. ¿Qué tan poderosas? A mí me gusta qué tan poderosas son las computadoras para sostener tal carga. Desplegar solución de endpoint para hacer control de
filtración de datos es algo que exige mucho recurso. Esto sabemos, es un tema que más hablamos en nuestras reuniones, pero bueno, quizás es el momento de intentar resolver el problema de un lugar distinto, ¿sí? La mayor parte del tráfico está cifrado. También acá algo importante. Si estas tecnologías no pueden ver el tráfico cifrado, ¿qué estamos pensando? Estamos pensando muchas veces en proteger 10-15% del tráfico. Esto no, bueno, esto ahí no está suficiente, no está adecuado. Y también el tema de throughput, el tema del volumen, el tema del cifrado también. ¿Cómo gestionar? ¿Cómo hacer el dimensionamiento, el sizing de los appliances? Si sabemos que todos los años siempre hay, bueno, estamos trabajando con más información. Esto nos cuesta dinero, esto es un tema de costo operativo que ya está un poco fuera de control cuando hablamos con nuestros clientes. ¿Y qué es, bueno, finalmente, qué es la protección de datos con Zero Trust? Zero Trust es un concepto que, bueno, no podemos decir que es algo antiguo, pero es básicamente un concepto que nos dije que no debemos confiar en las cosas que no necesitamos confiar, ¿sí? ¿Por qué estamos confiando que el usuario que está en Rusia o que está en Europa y debería de estar en Brasil, por ejemplo? ¿Por qué este usuario debería tener su acceso a su correo corporativo desde una computadora personal si él tiene su computadora corporativa? ¿Qué está haciendo este usuario? No debemos de confiar porque se autenticó básicamente. Debemos llevar otros temas en consideración. Entonces, para las cosas en las que debemos confiar, confiamos, pero verificamos constantemente. Entonces, básicamente el tema de Zero Trust es un tema, una traducción literal de confianza cero. No confiamos en nadie, pero siempre que alguien busca un acceso, siempre vamos a verificar cómo está su postura, cómo está su identidad. Entonces, lo que significa que cuando hablamos de Zero Trust Data Protection, estamos hablando de siempre tener información sobre el acceso de este usuario, pero de manera continua, en tiempo real, y llevando en consideración la identidad del usuario, las aplicaciones que está utilizando, no solo como destino, pero también como origen, su dispositivo, amenazas que pueden estar involucradas en el tráfico y el contexto de datos, ¿sí? El tema de data protection siempre tocó temas déjame solo corregir acá para que puedan ver la pantalla de manera limpia, ¿sí? Pero lo que estaba diciendo, el tema de data protection siempre tocó el tema de data, ¿sí? En todas las conversas de protección de datos, de filtración de datos, están todos muy enfocados a veces, ¿no? Pero en general, están enfocados en los datos, pero muchas veces nos olvidamos de las identidades, nos olvidamos de los dispositivos, nos olvidamos de las aplicaciones, de obtener un perfil de riesgo, no solo de las apps, pero también de las personas, ¿sí? Nos olvidamos de reconocer las actividades. Por ejemplo, un usuario puede decir subir información, pero descargar información que muchas veces daña una normativa, bueno, no es algo aceptable, ¿sí? Entonces, lo que queremos acá es dejar claro, ¿sí? En esta estrategia que el riesgo variará según las personas, las aplicaciones y los datos que se manipulen, ¿sí? Entonces, no es algo solamente enfocado en el dato, pero también en las personas y en las aplicaciones. Por eso el tema de Zero Trust se involucra acá. El tema de tener claro quién es y cómo
y cómo es. Les dejo acá un ejemplo, ¿sí? De cómo Zero Trust Data Protection puede funcionar en la vida real, ¿sí? Imagínate acá un dial, ¿sí? Un dial de control, ¿sí? Y tenemos acá un poco de los riesgos, acá, acá la temperatura, un termómetro nos diciendo que el riesgo está bajo y arriba una marca a donde el riesgo se vuelve alto. Cuando agregamos un control de actividad y vemos acá que estamos en un upload, mira que el riesgo, bueno, el riesgo sube, ¿sí? Pero cuando agregamos una postura de aplicación, también estamos diciendo que la aplicación tiene una madurez pobre o que tiene riesgos, que no es una aplicación que se debe de confiar. Mira, nuestro riesgo sube más aún. Si antes estábamos acá con un riesgo promedio, un riesgo medio, ahora estamos con un alto riesgo. Pero si agregamos la identidad y vemos que el usuario es un usuario autorizado, bueno, el riesgo acá se vuelve un poco más bajo porque estamos hablando de un usuario que está autorizado, ¿sí? Si continuamos a agregar controles, como por ejemplo el control de sensibilidad de datos, lo más básico posible acá, y estamos hablando que es una información pública, mira el riesgo, bueno, ya no hay más riesgo en esta comunicación, en lo que está intentando hacer el usuario, ¿sí? Y también acá, si queremos, por ejemplo, educar el usuario mientras está navegando, mientras está trabajando en la internet, podemos también con una capacidad de coach, que decimos que es instruir, educar mientras estás, por ejemplo, subiendo un archivo en una aplicación que no es conocida. Podemos educar al usuario. Señor usuario, mira qué está intentando hacer, ¿sí? Y mucha información así, este tipo de estrategia siempre demuestra ser algo que mejora mucho la estrategia de protección de datos, ¿sí? Pero si giramos acá el dial de control para una información confidencial, básicamente el riesgo se pone alto, ¿sí? Y acá podemos ahí, bueno, girar otra vez más el dial de control y decir que el usuario, que la aplicación que el usuario está intentando acceder es una instancia gestionada, es una instancia corporativa, por ejemplo, es el OneDrive de la cuenta de Office 365 corporativa. Bueno, hay que bajar el riesgo, hay que entender esta situación de manera distinta, ¿sí? Ahora estamos diciendo que vamos a pedir al usuario una autenticación de doble factor, ¿sí? Y acá con dos nuevas informaciones de contexto, el riesgo se vuelve más bajo. Mira cómo el tema cuando se vuelve más contextual, se queda más sencillo de entender. Y ahí podemos, bueno, acá tocar un caso, una situación donde la acción es una acción de block. Sabemos que esta comunicación, que este tráfico no va a suceder. Claro que el riesgo, bueno, alrededor del tema de protección de datos se vuelve bajo. Y así adelante podemos girar los diales acá para download desde un dispositivo que no es gestionado. La información sigue una información confidencial, pero estamos bloqueando la descarga, lo que significa que no hay riesgo, ¿sí? Pero por otro lado, si permitimos la descarga de una información confidencial en un dispositivo, en una identidad que está utilizando un dispositivo no gestionado, naturalmente el riesgo está claro. Bueno, lo que buscamos acá a través de estas láminas es básicamente mostrarles que podemos agregar mucho en la estrategia de protección de datos si consideramos variables
como identidad, variables como postura de aplicación, variables como controles, como conocimiento de la actividad que se está intentando hacer, ¿sí? Pero un conocimiento de detalle, no solo un conocimiento basado en lo que es una descarga, por ejemplo, ¿sí? Pero si perdemos estos controles, si vamos perdiendo los controles, nos volvemos ciegos y ahí que empiezan los problemas. Y es exactamente esta manera como pueden ver en la pantalla, es la manera como muchas de las tecnologías ahí se comportan. Si no tienen la capacidad de entender básicamente actividades e identidades, o sea, se vuelve complejo porque es un tema de riesgo, pero no se tiene la información, no se puede evaluar, no se puede tomar acción. ¿Sí? Y esto se vuelve complejo. Les doy un ejemplo acá de tener información de contexto, que, bueno, una persona puede subir información mientras otra no puede, porque estamos hablando de una aplicación que no es corporativa. Otro ejemplo, tenemos una computadora que no tiene un antivirus desplegado, no tiene una protección de endpoint. ¿Por qué la dejamos hacer login en Office 365? Porque ya sabemos que esto puede dañar, la computadora puede estar comprometida por tener ahí un malware instalado que no puede llevar información. Bueno, son ejemplos que muchas veces no logramos poner en práctica por falta de contexto, por falta de entender que el tema de la identidad significa mucho. ¿Sí? Si un usuario, mismo que sea un usuario corporativo, pero que tiene un perfil sospechoso, bueno, no debería de acceder a Google Drive, porque, bueno, no tiene ahí un pasado positivo en los últimos 30, 90 días, porque le estamos permitiendo conectar, subir o descargar algo desde Google Drive. No hace sentido. El conocimiento de la aplicación también es algo que importa muchísimo, ¿sí? Entender la postura de la aplicación. Si es una aplicación que tiene ahí un buen compliance, es una aplicación firmada, que es una aplicación que cuando recibe tu información, entiende que seguimos dueños de nuestra información, porque muchas veces estamos utilizando aplicaciones en la internet que perdemos la propiedad, ¿sí? Perdemos el ownership del dato. Y bueno, ahí este tema debería de ser tratado de manera más crítica en las estrategias de protección de datos. Lo mismo se pasa con download, estamos ahí, podemos permitir que una descarga sea permitida, pero compartir no debería de estar permitido. Información como, por ejemplo, temas involucrando imágenes que no son propias, que no son adecuadas al ambiente corporativo. O a veces, acá estamos hablando de identificación de píxeles, pero podemos lograr entender si hay un texto escondido, si hay una información, si hay, por ejemplo, un número de una tarjeta de crédito involucrada en una imagen y bloquearlo. Algo también importante, tener información no solo del destino, por ejemplo, si es un Amazon S3, el storage que está utilizando un equipo de desarrolladores, sino también entender qué están haciendo ahí, ¿sí? Esto significa que debemos de tener información de la aplicación y de las actividades que existen dentro de una aplicación. Por ejemplo, un desarrollador puede subir información hacia el storage, el S3 bucket, pero no puede, bueno, no puede hacer shutdown, no puede borrar, no puede hacer un delete de un storage en Amazon, ¿sí? Y mira cómo este tema de Zero Trust es un tema que involucra contexto, conocimiento de qué está detrás
de lo que los usuarios están haciendo. ¿Sí? Bueno, estamos llegando acá en las tres últimas láminas y como un resumen de la estrategia sé que en las últimas láminas tuvimos ahí muchos ejemplos de Zero Trust Data Protection, pero si podemos ahí resumir en una lámina, básicamente, ¿dónde está la diferencia, Carlos? ¿Qué me estás diciendo que es diferente de la manera como estamos, como siempre manejamos el tema de protección de datos? Primero, el tema de la identidad. Conocer la identidad siempre, evaluar, medir la identidad mientras el acceso está pasando. Tener una autenticación fuerte, entender cuándo solicitar una autenticación fuerte, entender el perfil de riesgo, entender que este tema de riesgo se cambia de un minuto al otro. Sí, que muchas veces el usuario se desconecta de una computadora, se conectan en otra. Entender el comportamiento y ahí avanzar con temas de conocimiento de aplicación, sin conocimiento de aplicación, sin conocimiento externo, las cosas no funcionan, porque nosotros como área de seguridad no queremos estar ahí diciendo no, siempre no, no, no. Muchas veces decimos no a otros porque no sabemos lo que debemos de básicamente proteger, ¿sí? Es muy fácil bloquear sin tener contexto, ¿sí? Pero cuando ya contamos con capacidades de identificar qué un usuario está intentando hacer, como un share, un post, un sync, un permitir, un aprobar, ¿sí? Podemos ahí crear políticas de acceso que sean basado en lo que el usuario necesita para trabajar. Y por fin, pero totalmente importante, el tema de los datos. Vean que empezamos con controles de identidad y acceso y implementamos acá el tema de protección de datos cuando está ahí el tráfico, podemos, digamos que más limpio o cuando estamos en un momento más adecuado en el, en el programa de protección de datos. Bueno, protección de datos, Zero Trust Data Protection nos deja claro que protección de datos no funciona sin contexto, ¿sí? No va a funcionar sin contexto. Si no tenemos información de aplicaciones, de identidades, bueno, esto no puede más funcionar porque el mundo que vivimos hoy es un mundo con detalles, es un mundo donde todos exigen trabajar con con lo mejor que podemos en términos de aplicación, ¿sí? Y bueno, ahí no hay más como volver, o sea, necesitamos tener más contexto para tomar decisiones más informadas. Protección de datos se trata de personas y aplicaciones, no solo de datos, ¿sí? Sin el contexto de persona y app, de nuevo, otra vez más, no va a funcionar. Y protección de datos es un proceso de riesgo continuo, el proceso de evaluación de riesgo continuo. No es algo duro, no es algo que a donde vamos a decir algo como permite o bloquea. No, ¿sí? Debemos ahí de tener un poco más de flexibilidad, ¿sí? Para entender cómo proceder frente a las demandas, frente a las necesidades del negocio, las necesidades de las personas. Bueno, como key takeaways, como resumen acá de la charla, bueno, ha sido ahí mucho tiempo, sí, ya casi ahí unos 50 minutos. La protección de datos básicamente trata de evitar la filtración de datos y cuando los datos se filtran externamente. Atención, esto puede ser muy obvio, pero ¿dónde está tu estrategia de protección de datos? ¿Está en una estrategia que está enfocada a dónde el dato va o está aún
en una estrategia on-premise mientras los datos de los usuarios ya están fuera de la organización. Es muy importante que sepa quién y qué hay detrás de la manipulación de datos para gestionar los riesgos de violación. Y lo más importante ahí, mi opinión, es que no intente adaptar sus necesidades a la tecnología cuando tiene que ser lo contrario, ¿sí? Tiene que ser lo contrario. Bueno, muchas gracias. Espero que han podido disfrutar de la presentación. Me quedo ahora totalmente disponible a sus dudas y preguntas aquí. Muchas gracias.